Creo que los secretos que hemos guardado todo este tiempo nos pueden llevar a nuestra propia tumba, a una muerte temprana. Es el problema de los hombres. Tenemos mucho fuego en nuestro espíritu y poca lluvia del corazón. Cada quien llama a su montaña de forma diferente, pero así pensamos los hombres. Creo que debí ser más comprensivo con un amigo que sigue perdido en el pasado, porque no quisiera verlo morir como su corazón ha muerto en ciertos niveles. La chica se fue. La llamé para pedirle ayuda. En verdad le rogué y ella ni me vio. Pero cuando uno confía en las mujeres, se está arriesgando a esa clase de desprecios. ¿Me entiendes, Jet? Spike es un hombre que a simple vista podríamos pensar que es la definición de aura, pero a medida que vemos la serie nos damos cuenta de que en verdad tiene el aura, ya que es un personaje estático, ya que Spike es justamente lo que no querés convertirte como persona, ya que él es alguien que jamás aprendió de su pasado, ya que por mucho que parezca que camine, en realidad no está avanzando hacia ningún lado, porque al no aprender de su pasado no está aprendiendo de los errores y por consecuencia no está aprendiendo de la vida. Así que para comprender cómo Spike es el triste reflejo de una persona que prefirió recorrer planetas con tal de no recorrerse a sí mismo, tenemos que empezar por el principio. Spike en el pasado era un sicario que trabajaba en la Orden del Dragón Rojo junto a su mejor amigo Vicious, y el problema de esto es que toda su perspectiva de la vida cambia, ya que se enamoró de Julia, la cual es la novia de Julius, y entendemos por qué Spike cambia al comprender la fábula del gato. Había una vez un gato silvestre, ese gato que había muerto 1.000.000 de veces y resucitado otro 1.000.000 de veces, y lo adoptaban varias personas a las que realmente a él no le importaba. Pero un día, el gato se convirtió en un gato callejero, lo que significaba que era libre. Él conoció a una linda gata blanca, y vivieron los dos muy felices juntos. Pasaron los años, y la gata blanca se debilitó y murió por la vejez. El gato silvestre lloró 1.000.000 de veces, hasta que se le secaron los ojos, y después terminó falleciendo. Y en esta ocasión, él ya no volvió a resucitar. En esta Spike nos cuenta que no sentía que pertenecía al mundo, y era por eso que no le molestaba ser sicario y morir cuando sea. Pero todo eso cambió cuando se enamoró por primera vez, ya que sintió que ahora sí pertenecía a un lado, adjudicando así su sentido de existencia a esa mujer. Y esto ocurre, chicos, ya que como Spike era huérfano, él nunca pudo sentir lo que era pertenecer a un lugar ni sentirse amado. Y es por eso que cuando se enamoró por primera vez de Julia, no solo pudo sentir lo que era el amor, recuperando así el brillo en sus ojos que había perdido por alguna parte del camino, sino que sintió por primera vez lo que era tener un hogar, ya que sintió como si el tiempo se detuviera en los brazos de esa mujer. Y si bien en la realidad Julia no muere como la gata, esta lo traicionó, ya que nunca llegó para escapar juntos. Y esto lo muestran con esa icónica escena de Spike esperándola mientras se fuma un paquete entero de cigarrillos. Y vemos una rosa teñirse de rojo. Porque si hay algo peor para una persona que se siente vacío, es sentirse completamente llena para luego volver a sentirse vacía. Y aquí tienen que entender que Julia sí amaba a Spike, pero no escapó con él, ya que Vicious se enteró de todo esto y obligó a la chica a quedarse con él. Pero eso es algo que Spike nunca supo. Y como nunca lo supo, nunca la pudo superar. Y como nunca la pudo superar, nunca pudo avanzar. Teniendo así el aura de personaje que amamos, pero no porque queremos ser ese, sino justamente porque no queremos ser ese. Pero no se preocupen porque esto lo terminarán de entender más adelante. En el presente vemos que Spike se volvió cazarrecompensa junto a su amigo Jet. Y aquí también tienen que entender que este es un mundo futurista en el que las personas pueden viajar entre planetas. De hecho, me hace gracia de que estas puertas espaciales se pagan como si fueran los peajes de los autos. Y al contrario de lo que se piensa de los cazarrecompensas, ellos no son millonarios por tener una nave y viajar entre planetas, ya que comen estofado de jengibre que ni es un estofado y ni tiene jengibre. Así que como los chicos no tienen dinero, Spike se pone a chambear. Pero antes se dirige con un chamán, el cual nos dirá la debilidad de él. Veo que conocerás a una mujer que tratará de matarte. Veo la muerte roja a tu alrededor. No, otra vez. ¿Otra vez? Ya antes me mató una mujer, hace mucho tiempo. Debilidad la cual no puede sacarse de su cabeza, ya que al encontrar al tipo que estaba buscando, duda en atraparlo, ya que este estaba escapando con su amada. Y es obvio el por qué duda, ya que esta pareja representa el sueño de Spike, un sueño que él jamás pudo cumplir. Y es por eso que parece que los deja escapar, aunque no por mucho tiempo, ya que más adelante intenta atraparlos, porque si bien Spike es una persona que piensa un montón de cosas, no sabe cómo proyectar ese montón de cosas. Y el verdadero problema de esto es que no lograría ni siquiera
cobrar su recompensa, ya que este es asesinado por la chica al darse cuenta de que se volvió completamente loco. Y la chica a su vez es asesinada por los policías para evitar que escape, dejando así a Spike aún más vacío, porque se da cuenta del existencialismo de la vida, ya que ellos tampoco pudieron cumplir su sueño. Y es por eso mismo que cuando regresa a la nave lo vemos mirando al vacío, mientras se refleja su cara en el vidrio, porque él mismo se siente vacío. Y más adelante, en la próxima misión, no es tan importante al que están intentando cazar, sino más bien es importante este perro llamado Ain, ya que este perro, aparte de ser súper inteligente, termina siendo parte de la tripulación. Y esto mismo termina pasando con Fade, quien se encontraba trabajando para el dueño de un casino para pagar una deuda millonaria, pero termina involucrándose con Spike, ya que este era idéntico al hombre con el que tenía que hacer un chanchullo. Y se termina quedando en la tripulación con Jet y Spike porque Fade no tiene ningún lugar al cual volver. El problema es que como Spike jamás comprende las palabras de su amigo, Ya sé a qué se refieren cuando dicen que las lindas son las más explosivas. Las mujeres sacan provecho de cualquier situación. Spike, como dijo Charlie, da si quieres recibir. De lo contrario, todos los sueños que construyas se irán al demonio. las relaciones en torno a él se vuelven complicadas. Ya que sí, chicos, ¿cómo pretende Spike poder confiar en las personas y sentirse amado si es él mismo el que no deja que los demás confíen en él y demuestren su amor? Y esto lo vemos ya que aparece como recompensa una persona que era como su papá para Spike, ya que este lo crió cuando estaba en la organización, y que para colmo se entera de que este fue asesinado por Vicious, por lo que pueden imaginar su malestar, mismo malestar que Jet se dio cuenta y le preguntó qué le pasaba. Pero Spike, lejos de sincerarse, terminó respondiéndole esto. No voy a molestarte más, pero dime qué es lo que está pasando. Ya te dije que no es nada. Es un asunto que yo debo arreglar. En serio, no necesito que me preguntes más. Dime qué te pasa. ¿Qué me escondes? Dime cómo fue que perdiste tu brazo. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Nada. En otras palabras, tienes miedo de hablar. Y esa la realidad es que es una tonta excusa, ya que si bien Jet no le cuenta por qué perdió el brazo, intenta hacer el esfuerzo. Algo que Spike no hace porque él sigue sin contarle nada de lo que le sucede. Y más adelante repite el mismo patrón con Fade, ya que si bien más adelante va a salvarla ya que esta fue capturada por Vicious, no va al lugar a cagarse a tiro con todos y a pelearse con Vicious porque le importa a Fade, sino porque necesita cobrar su venganza con su amigo. Y por desgracia o por fortuna, en esta pelea no ocurre nada, ya que tanto Spike como Vicious logran salvarse. ¿Y por qué digo que Spike repite el mismo patrón? Porque él apenas despierta todo malherido, lo primero que hace es decirle a Fade que deje de cantar ya que está desafinando, cuando la realidad es que estaba tarareando hermoso. ¿Ya despertaste? Dormiste por 3 días seguidos. Ay, qué cosa, me tenías muy preocupada. Entonces, ¿por qué Spike le dijo esto? Porque Spike estaba pensando en el pasado y recordó a Julia cuando ella le tarareó una canción en una situación muy parecida. Por favor, sigue cantando. Ya que Spike está tan aferrado a ese sueño y a ese pasado, que indirectamente aleja a todas las personas que se le acercan por culpa de esto. Aunque por fortuna, el grupo nunca se disuelve a pesar de sus peleas porque los tres son parecidos. Ya que como los tres están rotos por su pasado, entienden un poco de su propio dolor. Y es por eso que luego de ver a Spike cazar a un tipo que no envejecía debido a una explosión de las puertas del espacio que acabó con casi todo un planeta, y a otro que traficaba con un cargamento entero de C4s, vemos que termina ayudando a un chico que se había robado una planta para pagarle el tratamiento de ceguera a su hermana, ya que esta chica había perdido la vista porque en Venus hay unas islas flotantes que sueltan esporas, las cuales para la mayoría de las personas son inofensivas, pero para las que no, les termina arruinando la vida. Y recalco este capítulo ya que nos muestra de que por mucho que Spike no sepa expresar lo que siente y tampoco quiere avanzar, eso no significa que él sea una mala persona, a pesar de que siempre se autoconvence diciendo que es cazar recompensas y no policía, ya que el chico al que intentaba ayudar fallece, pero lejos de irse y decir, bueno, otro día más en la oficina, decidió pagarle la operación a su hermana, incluso si eso significaba no tener para comer. Y más adelante vemos esta escena la cual me da mucha risa. Todos los hackers son iguales. Son gordos, usan anteojos, están feos y les apestan los pies. O sea, son otakus. Me da gracia porque el hacker se llama Ed, una niña súper delgada y colorada. Y esto lo recalco ya que ella será la nueva y última
última integrante de la tripulación. Y como está toda la tripulación unida, vemos uno de los mejores capítulos de la serie. Y no solo porque tiene esta escena que nos representa a todos los que tenemos animales. ¿Qué pasa, Ain? ¿Qué te pasa, bonito? ¡Eres bonito! Sino porque un monstruo raro muerda a todos durmiéndolos. O bueno, a casi todos, ya que a Spike no lo duerme. Y es gracias a esto que logra vencer al monstruo. O algo así, ya que quien lo vence en realidad es Ed, ya que se lo termina comiendo. Para terminar dándose cuenta de que el monstruo era un pedazo de comida que había mutado. Y sí, ya sé lo que te estás preguntando. ¿Cómo este capítulo es el mejor de la serie? Porque se conecta con el final del último capítulo titulado Vas a cargar con ese peso. Ya que la comida que dejamos en la heladera es una metáfora de cómo el pasado que nos rehusamos a afrontar termina alcanzándonos porque termina empeorando. Es una magnífica metáfora de la frase de Carl Jung, la cual aplica perfecto para Spike. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá controlando tu vida y tú lo seguirás llamando destino. Y de hecho tiene sentido, ya que si lo pensamos, Spike constantemente se dirige a un chamán para que le diga su futuro. Y la realidad es que el prota no necesita nada de eso, ya que lo que necesita es darse cuenta de que si no tiramos la comida o no la comemos, esta solamente se pudrirá agravando aún más la situación. O en otras palabras, si Spike no logra superar su pasado o no aprende de él, este lo terminará de consumir. Y es gracias a entender esto que entendemos mejor el por qué empatizaba tanto con aquella pareja. Porque Spike aún anhela volver al pasado para poder seguir escuchando los cantos de Julia. Y gracias a entender esto, también entendemos por qué decidió decirle a Fed que cantaba mal. Porque Spike es esa clase de persona que prefiere vivir en una mentira hermosa que en una verdad dolorosa. Pero no se preocupen de esto, ya que lo entenderán al final del video. Aunque quien sí entiende esto es Shed, ya que él sí se esfuerza para resolver los demonios de su pasado. Ya que mientras que Spike y Fate se cobraban la recompensa de un tipo que habían atrapado, Shed se dirigió con Arisa, su ex gran amor. Y al hablar con ella, lo primero que le dice es que si quiere empezar todos desde cero junto a él. Pero esta le comenta de que ya está saliendo con un chico, haciendo que Shed diga las palabras más maduras que escuché en la historia del anime. Yo no sé si me hice entender la primera vez, pero también te quise con todo el corazón. Creo que ya ha llegado el momento en que nos digamos adiós y de verdad quisiera decir adiós. Los recuerdos son hermosos. Está bien seguir teniéndolos presentes, pero si los dos sabemos que nada saldrá de nuestra relación, es mejor seguir adelante. El problema es que luego de decir esto y despedirse, Spike se entera de que pusieron una recompensa muy grande por el novio de Arisa, por lo que decide ir a capturarlo. Y una vez que lo capturan, ya que Arisa no pudo dispararle a Shed por lo que siente por él, podemos comprender dos cosas. La primera es que todos pensamos lo mismo, incluido Shed, al ver a este nuevo novio. ¿Por qué está saliendo con él? Si ese tipo literalmente es la definición de perdedor. Porque pocas veces en la vida se elige desde el amor, chicos, ya que muchas personas como Arisa eligen desde la herida, y dentro de esa herida deciden aferrarse llamándola amor. Ya que ella dejó ir a Shed porque sus sueños eran demasiado ambiciosos para ella, y es por eso que terminó saliendo con alguien que es completamente lo contrario. Y la segunda es esa misma respuesta, pero por parte de Shed, ya que él por fin supera su pasado con el amor de su vida, y entiende que la vida no siempre es una comparación objetiva de quién es más valioso como persona. Shed podrá ser más fuerte, más afortunado, más macho y demás cosas que el pibito ese, pero eso no significa nada, ya que como bien dijo él mismo, ambos tienen maneras distintas de ver la vida y ambos tomaron caminos diferentes, logrando despedirse así del único recuerdo que tenía de ella, ya que al deshacerse de ese reloj metafóricamente y literal demuestra cómo la superó, y como ya no necesita verla ahora en él para seguir deseando congelarse en el pasado como lo hace Spike. Y seguido de esto tenemos la cara opuesta de la situación, o sea Spike, ya que él se dirige lo más rápido posible a un planeta ya que se enteró de que podría estar Julia. Y sí, ya sé lo que te estás preguntando, ¿por qué dice que Spike es la cara opuesta? Porque el prota sabe cómo hay que afrontar este tipo de situaciones, ya que lo vio con sus propios ojos con Arisa y Shed, pero aún sabiéndolo sigue sin querer hacerlo. ¿Vas a salir corriendo solo por oír el nombre de una chica? No soy el único. ¿Qué? No hace mucho, tú casi pierdes todo por una mujer. Pero yo la dejé ir al final. Y al llegar al planeta se caga a palos con unos tipos que lo confundieron con Vicious. Y cuando digo que los cagó a palos, realmente los cagó a palos, ya que le molestó mucho que lo confundan con él. Por desgracia para él, se entera de que Julia no era más que el nombre que Vicious estaba usando en código. Y que para colmo, Rin, otro amigo de la organización, decidió dispararle a él para defender a Julius. Aunque por fortuna, Spike no fallece ya que tenía un chaleco antibalas. Así que al despertar, vuelve a ir tras Julius para acabar con todo esto. El problema es que no logra hacerlo,
hacerlo, ya que luego de pelear con sus naves, Julius logra escapar. Y no solo escapa, sino que deja gravemente herido a Green, un hombre que al igual que Julia fue manipulado por Julius. Este con sus últimas palabras le dice a Spike que Julia lo amaba y que no pierda la esperanza en reencontrarse con ella, mientras le pide que su único sueño es volver a su planeta con su nave, aunque eso signifique morir mientras viaja. Y como pueden imaginar, Spike le cumple este capricho, porque en parte es exactamente lo que está haciendo él. Él de a poco está muriéndose intentando buscar a Julia, ya que está convencido de que ella es su verdadero hogar y lo único que necesita, y no le importa el precio que tenga que pagar con tal de volver a verla una vez más. Y de hecho esto conecta perfectamente con su adicción al cigarrillo. Él sabe que eso lo está matando, pero decide seguir fumando porque Spike es una persona que no cambia, porque no aprende. Él podría dejar de fumar en cualquier momento si se lo propone, pero aún así decide no hacerlo, porque Spike es una persona vacía y no le importa aprender de sus errores y de la vida porque no le importa ni siquiera él mismo. Por lo que esto se los dejo como un mensaje para ustedes, chicos, ya que aunque hayan visto que a lo largo del video no tienen que ser como Spike, no sean tan tontos de buscar una solución rápida a sus problemas y acudan a las adicciones, porque a pesar de que el alcohol o el cigarrillo sean legales, estas, a lo contrario de lo que se piensa, son las que más tasa de fallecimiento tienen al año. Y para serles aún más sinceros, por muchos problemas que tengamos como los tiene Spike, estos siempre se pueden resolver, pero siempre y cuando tengamos salud. Entonces no se arruinen la salud por problemas que pueden ser resueltos. Y más adelante, luego de descubrir que una empresa estaba usando un viejo para reemplazar a la IA de un jueguito, de descubrir el pasado de Fade, el cual lo voy a explicar en el análisis de ella, de que Jet se entere de que había sido su mejor amigo el que le había sacado el brazo, y de muchas escenas de Ed mostrando las patas, y cuando digo muchas, son realmente muchas, vemos que Spike se molesta con Fade, ya que esta siempre desaparece sin decir nada. Ella siempre es así. Y siendo sincero, Spike, a ti te molesta eso de Fade porque es exactamente lo mismo que tú haces, ya que eso mismo hiciste con Jet. Él te preguntaba cómo estabas y qué te pasaba y tú simplemente lo ignorabas. Y esto ocurre, chicos, porque siempre será más fácil recriminarle los errores a los demás que reconocerlos en nosotros mismos. Es obvio que Spike no tiene ganas de vivir desde que se alejó de Julia, pero en vez de intentar sanarlo y hablarlo con sus compañeros, prefiere quedarse con esa sensación de insatisfacción eterna. Y es por eso que en esta escena, luego de que su nave sea dañada y empieza a caer en picada hacia el planeta, Spike, lejos de intentar salvarse o decirle a Jet que lo quiere, simplemente se rinde esperando su muerte. Aunque esto no ocurre, ya que Dohan, un viejo mecánico de Spike, logra salvarle la vida en el último momento. El problema es que por muchas oportunidades que la vida le dé a Spike, este sigue viviendo en un constante bucle. ¿Y por qué digo que Spike está condenado en bucle? Porque más adelante Spike es nuevamente herido por un villano que se parece al Pingüino de Batman, y este nuevamente se encuentra todo vendado en el sillón mientras Fade habla con él. Y si bien esta vez Spike técnicamente no logra cagarla con la chica, y digo técnicamente porque es técnicamente, ya que esta vez Fade prefirió no sacarle el vendaje de la boca, ya que la última vez que lo hizo hirió sus sentimientos. Viendo así como las acciones de nuestro pasado tienen consecuencias y cada vez se acumulan más, como bien expliqué con la metáfora de la heladera. Y si Spike o cualquier persona que está viendo este video no se da cuenta de esto, será cada vez peor. Y por si algún casual se estaban preguntando si Spike logró vencer al Pingüino de Temu, la respuesta es sí, pero no estoy haciendo mucho hincapié en estos villanos ya que son irrelevantes. Porque al igual que Shinji de Evangelion, el verdadero villano de Spike, como pudieron darse cuenta, es Spike. Pero lo que no es irrelevante son estos dos villanos. El primero, el cual es el líder de una secta que me causó mucha gracia, ya que el noticiero actúa como los noticieros de Argentina, ya que estos le echan la culpa de que las personas cambiaron por los jueguitos de realidad virtual, cuando el verdadero problema es un comercial hipnótico de una secta. Y recalco esto ya que recuerdo ver noticias en donde decían que los niños eran más violentos por jugar al Fortnite, mientras los mismos noteros actuaban enojándose e insultándose entre ellos por culpa del juego. Trata de no meterte, Esteban, porque me molestas. Pero pará, Jimenito, cállate, Jorge, cállate, Sí, que Jorge, estamos la verdad jugando. que Y el segundo es Vincent, una persona que en parte es igual a Spike, ya que este en el pasado fue enviado como una máquina de guerra para experimentar un virus nano que solo lo dejó vivo a él, dejándolo así en un eterno sueño al desconectarse de la realidad por tanto sufrimiento. Y sí, ya sé lo que te estás preguntando, ¿por qué Spike y Vincent son iguales? Porque a pesar de que ambos viven en un sueño el cual no pueden o no quieren despertar, y de que ambos anhelan con todo su ser pasar el resto de sus días con el amor de su vida nuevamente, Vincent, al igual que era Spike, no logra darse cuenta de esto a tiempo. Quería salir de este mundo de sueños. Continuamente buscaba la puerta que me sacaría. Ahora lo entiendo. Nunca existió esa puerta. Tenías mucho miedo de abrir los ojos.
Sí, escucharon bien, el caradura lo boludea diciéndole que tiene miedo de abrir los ojos. Y esto es gracioso porque Spike, una vez más, acaba de presenciar con sus propios ojos lo que pasará con su propia vida si no decide cambiar. Y claramente no va a cambiar, ya que él más que nadie es el que más anhela seguir en ese sueño eterno, ya que él es quien más anhela poder seguir mintiéndose a sí mismo. Y esto lo vemos porque más adelante, luego de encontrar al papá de Ed y de que este les regale un montón de huevos, Spike se siente más vacío que nunca, ya que Ed se fue con el perrito para no volver nunca más y Faith simplemente desapareció. Por lo que por primera vez en mucho tiempo, Spike tiene todo lo que alguna vez quiso. Tiene mucha comida, mucha proteína, no hay niños, no hay mascotas y no hay mujeres. Pero ¿saben qué más no hay además de eso? Sí, adivinaron, no hay amor. Spike, a lo contrario de lo que siempre repite, jamás odió ni a los niños, ni a las mujeres, ni a los animales. Solo lo decía porque estos fueron un reflejo de lo que siempre quiso en la vida, pero jamás tuvo. Un reflejo de su verdadero sueño. Quiso tener una casa, una esposa, un hijo y una mascota. La vida de ensueño de cualquier hombre, ahora que lo pienso. Pero como nunca pudo alcanzarlo, prefirió simplemente odiarlo, para así autoconvencerse a sí mismo de que nunca jamás quiso eso. Y esto se fundamenta, ya que por mucho que coman, no se llenan, y no estoy hablando del hambre. Después de todo, ellos son conscientes de que ahora tienen mucha más comida, pero esta era más rica cuando había menos cantidad, pero más para compartir. Y es por esto que esta escena se siente tan desoladora y nostálgica, ya que la vida es tramposa, y cuanto más parece que tenemos, es en realidad cuanto menos tenemos. Y la realidad, chicos, es que Spike no puede culpar a nadie más que a sí mismo por encontrarse en esta situación, ya que al odiar al perrito, este terminó amando a Ed. Y asimismo, Ed terminó yéndose de la tripulación al darse cuenta de que eran una familia disfuncional. Y Faith desapareció porque no tiene a nadie en la tripulación al que le pueda contar cómo se siente. E incluso si nos retomamos al pasado, él fue quien engañó a su mejor amigo culiándose a su novia. Así que tampoco puede culpar a Vicious porque este haya obligado a Julia a quedarse con él o las veces que este intentó matarlo. Por lo que una vez más, Spike no solo está en un sueño eterno, sino que está en uno que le impide ser feliz y que además aleja a las personas que podrían hacerlo feliz. Y quizás, y solo quizás, Spike ya se dio cuenta de esto demasiado tarde. No es posible. Tú has estado de mal humor desde que nos volvimos a quedar solos. Pero si esas dos no están, es mejor. La niña necesitaba mucho cuidado y no podía ayudarnos, y la mujer era muy problemática. Tú mismo lo dijiste, que lo que más odiabas era a las mujeres y a los niños en la nave. Lamentablemente la conversación es interrumpida por un tiroteo, y como por culpa de esto Jet queda herido, Spike queda solo. No se preocupen, no se murió, pero va a tener que hacer reposo. Así que Spike, sin más, desesperadamente llama a Faith para pedirle su ayuda. Pero como a esta altura ya es demasiado tarde para que Spike abra los ojos, esta lo manda al carajo mientras le dice que no le interesa nada de él, cortándole así la llamada en medio de la conversación, dejando así a Spike más solo que nunca. O al menos eso es lo que cree él, ya que aún sigue teniendo a Jet. Creo que los secretos que hemos guardado todo este tiempo nos pueden llevar a nuestra propia tumba, a una muerte temprana, porque no vemos que tenemos amigos en quienes confiar, amigos que nos tienden la mano para salir triunfadores. Es el problema de los hombres, tenemos mucho fuego en nuestro espíritu y poca lluvia del corazón. Creo que debí ser más comprensivo con un amigo que sigue perdido en el pasado, porque no quisiera verlo morir como su corazón ha muerto en ciertos niveles. Y como Jet se sincera con él, Spike por primera vez también decide hacerlo. La chica se fue. La llamé para pedirle ayuda. En verdad le rogué y ella ni me vio. Eso es para recordarse. Pero cuando uno confía en las mujeres, se está arriesgando a esa clase de desprecios. ¿Me entiendes, Jet? Y de una manera sorpresiva la conversación es interrumpida, ya que Faith vuelve a la nave para contarle a Spike que sabe dónde está Julia. Y apenas escucha esto, Spike se altera, pero lejos de irse volando lo más rápido posible, vemos que expresa sentimientos con una secuencia narrativa parecida a Shinji de Evangelion cuando piloteaba el Eva, ya que más que pelear con esas naves pareciera como si estuviera peleando con sí mismo, ya que luego de derrotarlas vuelve con Jet en vez de ir con Julia lo más rápido posible, ya que eso es lo que haría en el pasado, y solamente va con ella cuando su amigo le dice que vaya a verla. Y al llegar, este le pregunta a Julia por qué se escondió durante tanto tiempo, a lo que esta le responde que fue por Vicious y para cuidarlo a él. Y el verdadero problema de esto es que Spike ni se inmuta, ya que ni la abraza cuando ella lo hace y ni se ve feliz al encontrarla después de tantos años. Y esto pasa principalmente porque Spike murió desde aquel día, y aunque intentó convencerse a sí mismo de que todo mejoraría cuando se reencuentre con Julia, se termina dando cuenta de que nada cambiará. Y no quiero sonar retórico, pero ya saben que nada cambiará
cambiará, ya que es él mismo el que está negado al cambio. Y como Julia se reencontró con Spike, Vicious tiene que cumplir su promesa y asesinar a todos los seres queridos de Spike, mostrándonos así de que él es más cascarón que una persona, ya que ni lloró con la muerte de Mao y tampoco llora con la de Annie o incluso con la de Julia. ¡Julia! Esto es un sueño. Y no les voy a mentir, creo que ustedes ya saben el desenlace de todo esto, ya que en vez de mostrarnos lágrimas como el final de la escena, nos muestran el vacío inmensurable en el ojo de Spike. O algo así, ya que si bien Spike no cambia, algo sí cambió dentro de él, porque se preocupa genuinamente por sus compañeros. Y esto lo vemos ya que Spike conservó el objeto que le había dado la niña antes de irse, mientras regresa a la tripulación para pedirle a Jet que le cocine una última comida. Y luego de comer y reír con su mejor amigo, le comenta que se irá, ya que Vicious asesinó a Julia. Y perdonen, pero esta escena me hace acordar a este meme. Y antes de irse, Faye de manera desesperada, así como hizo Spike con ella en la llamada, le pide por favor que se quede ya que lo necesita y que sobre todas las cosas lo quiere. Ya te vas. ¿Y a dónde vas? ¿Por qué nunca te inmutas ante nada? Tengo que partir porque es hora de despertar. ¿Que no ves que tienes mucho que seguir haciendo aquí? El irte no es la respuesta. Somos un equipo que no se debe separar. ¡Los necesitamos! ¡No te vayas! A donde voy es el camino de la muerte, y ese camino solo lo puedo recorrer yo. No quisiera verlos ahí. Sí, chicos, así se mata un personaje, y no hace falta decir que va a morir, porque eso ya lo saben. A lo que realmente me refiero es como muere metafóricamente Spike. Él pudo en incontables veces reconstruir su vida, y tuvo incontables situaciones que la vida le mostró para recapacitar. Pero aún así, nada fue suficiente, porque es él mismo el que nunca quiso nada de eso. Y es por eso mismo que perdió a seres queridos, a su amada, a un perrito hermoso, a quien podía ser su hija, a su mejor amigo, y a quien más lo amaba. Y todo esto por seguir acumulando comida en la heladera en vez de tirarla o comerla. Porque por mucho que queramos, no se puede tapar el sol con un dedo. Y es por esto que solo le queda un camino. Esto es por Julia. Pudiendo concluir que la mayoría de las personas piensan que Spike nunca cambia de principio a fin. Pero es él mismo el que dice que no está haciendo esta pelea final contra Vicious por el pasado, sino por el futuro. Esto ya no tiene que ver con el pasado, sino con el futuro. Y no sé ustedes, pero yo esto lo miro como que es un último perdón que hace Spike a sus compañeros, ya que si decidía escapar con ellos dos, iban a tener siempre ese miedo de que Vicious los encuentre y los asesine. Pero poniéndole fin y asesinándolo, sabe que ellos estarán seguros. Y si esto te suena, es porque es el mismo ciclo que hizo Julia con Spike, solo que ahora lo hace Spike con Faye, ya que Julia le decía a Spike que su relación se sentía como un sueño. Pero ahora es Spike el que le dice a Faye que su relación es un sueño. Puedes pensar que todo lo que has visto es solo un sueño. Mientras deja a Faye prepotente, así como Julia lo hizo sentir a él prepotente. Por lo que una vez más entendemos que las personas no saben amar y terminan amando desde la herida. Ya que como Julia, que era la persona que más lo amaba, lo abandonó para cuidarlo, él también terminó replicando lo mismo con las personas que más amaba. Y por otra parte, si bien lo que acabo de decir lo vuelve un final agridulce, la verdad es que Spike vivió sin vivir, ya que estaba tan aferrado a su pasado que vivió de la manera más miserable y vacía posible. Y él vive de una manera miserable y vacía, no porque no quiera dejar el pasado, no porque no tenga motivos para vivir, o no porque no tenga nadie, ya que ya vimos a lo largo del video en incontables veces que él tenía todo eso y más, sino porque jamás quiso escuchar a los demás. Tú nunca escuchaste los consejos de nadie. Y recuerden que la comparación es el ladrón de la felicidad.